Es muy probable que si vas a comenzar una dieta de adelgazamiento, tu médico te haya recomendado eliminar de tu dieta completamente el pan. En este vídeo no vamos a discutir esa decisión, sino que simplemente te vamos a explicar los 6 grandes cambios, porque los hemos agrupado en 6 grupos de cambios o de efectos secundarios que vas a notar. Una serie de sensaciones que posiblemente al principio incluso puedan llegar a alarmarte, pero que son completamente normales y que consideramos que es muy interesante que las conozcas. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí en el vídeo te explico cuáles son. El primer cambio que vas a notar en tu organismo, nada más empezar a dejar de consumir pan habitualmente, es que te vas a deshinchar. Ojo, no estás perdiendo grasa en este proceso. En esta fase inicial no pierdes nada de grasa, simplemente estás perdiendo agua. Esto es debido a que los hidratos de carbono se almacenan en nuestro organismo en forma de glucógeno y por lo tanto el glucógeno contiene o retiene alrededor suyo grandes cantidades de agua. Como ya no estás tomando esa cantidad de hidratos de carbono, tu organismo moviliza la glucosa que tiene almacenada de forma rápida en forma de glucógeno y por lo tanto pierde mucho líquido. Esto hace que como primer efecto que va a tener el dejar de comer pan, pierdas peso, pero es un peso única y exclusivamente de agua. En segundo término, vas también a adelgazar. Esto ya se produce pasados varios días. Esto es debido a que, lógicamente, reduces la ingesta calórica en la gran mayoría de dietas. Y hay que reconocer que el pan, especialmente el pan blanco, que es, digamos, desde mi punto de vista, el más negativo, pues no deja de tener un aporte calórico importante. Al reducir pues esta ingesta calórica, de media se pueden llegar a perder unos 400-500 gramos semanales. Estos gramos, a partir de la semana de que has dejado de comer pan, ya van a ser pérdidas de peso, adelgazamiento, ligado también a la pérdida de grasa, no como anteriormente, básicamente a la pérdida de agua. También es importante, y esto es algo en lo cual mucha gente no cae, y es que cuando dejas de comer pan, te vas a notar de entrada más inestable. Vas a notar una serie de cambios a nivel de tu comportamiento y de ciertas repercusiones fisiológicas. ¿Esto a qué es debido? Pues es debido básicamente a que nuestro cerebro no se alimenta de grasas, no se alimenta de proteínas, se alimenta básicamente de glucosa. Y la glucosa la obtiene del glucógeno, la forma inicial de almacenamiento de los carbohidratos. Al introducir menos carbohidratos en la dieta porque estás quitándote el pan, lo que va a ocurrir es que tu organismo, para alimentar el cerebro, tiene que movilizar grasas. Esta movilización de las grasas del organismo tiene como efecto secundario el aumento de cetonas en sangre, de cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos son los responsables de que tengas, por ejemplo, un peor aliento. Vas a notar que tu aliento huele un poquito como a rancio. Notarás también cansancio, sequedad en la boca y evidentemente también mareos, debilidad, incluso a veces náuseas y problemas para conciliar el sueño. Básicamente, como te digo, porque tu cerebro va a tener un poquito más difícil el obtener el alimento que más le gusta, que es la glucosa. Lo va a obtener igual, no te preocupes, pero lo va a obtener de una manera no tan fácil como anteriormente tenía. A partir de los 14-15 días de que llevas ya sin consumir pan, notarás también que se reduce de forma significativa el deseo, por decirlo de alguna manera, de comer cosas inadecuadas. Los famosos antojos, vamos. Notarás que, y esto es cierto, que no tienes tanta predisposición, tanta gula, por decirlo de alguna manera, por esos alimentos especialmente calóricos. Esto es debido a que la glucosa tiene un poder adictivo brutal, es decir, es en pocas palabras como si fuese una droga. No es una droga, evidentemente,
pero para nuestro cerebro se comporta igual. Por lo tanto, a partir de las 2 semanas más o menos que dejas de ingerir tanta glucosa, ya has pasado esa fase de mono, entre comillas, y vas a tener menos deseo de comer cosas inadecuadas. También, y esto es importante que lo sepas, el dejar de comer pan no solamente supone una disminución en el aporte de carbohidratos, sino que también va a suponer una menor ingesta, por ejemplo, de vitaminas del grupo B, vas a tener también menos hierro, vas a tener ciertos minerales en menos cantidad, como por ejemplo el magnesio, y esta carencia de hierro, vitaminas del grupo B, etcétera, no va a suponer más que una mayor debilidad general. Te vas a notar de entrada mucho más chafado. Es importante que en la alimentación que tomes, en la dieta que estés tomando, sepas introducir sobre todo vitamina B y hierro, porque como te digo, el dejar de comer pan va a suponer que estos nutrientes fundamentales van a estar en menor cuantía. También vas a notar, pero esto se va a notar ya a muy largo plazo, y este es el 6.º grupo de efectos secundarios que tiene el dejar de comer pan, en este caso es un efecto secundario positivo, vas a notar, como te digo, una mejor calidad cardíaca, vas a notar que tu corazón está más sano. Esto no se nota de la noche al día, sino que notarás poco a poco que te cansas menos, que tienes... esto ya te digo a largo plazo, no los primeros días que, como has visto que te he contado anteriormente, puedes tener sensaciones de debilidad. Esto se debe a que, sobre todo en el pan blanco, hay altos niveles de ácido palmitoleico. Y el ácido palmitoleico no deja de ser un ácido graso responsable de muchos de los problemas cardiovasculares que solemos tener las poblaciones modernas. Por lo tanto, sobre todo, el haber eliminado ese pan blanco y reducir, por lo tanto, el nivel de ácido palmitoleico nos generará una mucho mejor salud cardíaca. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.